Saludos amigos de Cozumel, les habla el pastor Salomón de la Cruz y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que involucra pues un concepto legal en la escritura. Hay varios conceptos legales, sobre todo cuando se habla de la justificación. Es un concepto legal cuando se hablan de los juicios. En especial también se manejan conceptos legales y en esta ocasión quiero abordarlo desde 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 10. Hay un pasaje en el versículo 8 donde se expresa que el Señor viene para dar retribución. Este concepto legal lo quiero explicar. Bueno, ahorita quiero compartir con ustedes esto en lo que pues estamos en espera de Beri, estamos listos, pero pues en tanto todavía tenemos internet, quise compartir con ustedes 2 Tesalonicenses 1 del 5 al 10 y también explicar algunos conceptos. Sé que hay preguntas en esta porción de 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 5 al 10, hay varias preguntas. Porque, por ejemplo, algunos piensan que este pasaje está hablando del rapto de la iglesia, cuando el Señor viene a dar reposo a su pueblo, o cómo tiene que entenderse. Pero es un pasaje que se enfoca en el tema de la retribución. Y la retribución es un concepto legal que está relacionado con la justicia de Dios. Entendemos que el arrebatamiento de la iglesia no es un programa que se relacione con el tema de la justicia de Dios, sino con el tema de recompensa. De hecho, aquí hay algo interesante porque, por ejemplo, no es lo mismo cuando se habla, dice que Dios es juez, sí, y Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. De hecho, tanto los cristianos, es algo muy importante, en el juicio, los cristianos también son medidos conforme a sus obras, pero ahí ellos son recompensados. Los inconversos también son medidos conforme a sus obras, pero son castigados en juicio, porque el creyente que ha sido justificado por la fe ya no pasa por juicio, porque Cristo ha sufrido el juicio por nosotros y hemos sido justificados. En este sentido, hay casos donde la justicia es punitiva, es decir, retributiva en el sentido de castigada. Y hay casos donde también las ejecuciones de Dios son correctivas, en este caso para su pueblo. No es el caso de los inconversos, porque cuando se habla del juicio, está hablando de que su venida, donde es en llama de fuego, en gloria. Es ahí donde se ejecuta la justicia retributiva para los inconversos. En la ley de la siembra y la cosecha, según la Escritura, se recibe castigo de esas consecuencias en esta vida. Así lo menciona Romanos 1:27, que por ejemplo, hablando de las civilizaciones que se extraviaron de los principios de Dios, también recibieron justo castigo de sus extravíos, dice. Es decir, hay un castigo que le podemos decir relacionado a la ley de la siembra y la cosecha, pero que se da en esta vida. Ese castigo no es al que hace referencia el juicio retributivo, que aquí en 2 Tesalonicenses 1, versículo 8, se menciona retribución. Dice que viene para dar retribución a los que rechazaron la fe. Esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, será cuando Cristo se manifieste en gloria, no en el arrebatamiento, en llama de fuego, en la epifanía de la parusía, porque la parusía, ya hemos dicho en el anterior video, tiene un harpazo y tiene una epifanía. O sea, hay un arrebatamiento y hay una manifestación gloriosa que es la epifanía. Entonces, el juicio para los incrédulos no sucede en el arrebatamiento, sino que sucede en la epifanía. Y ahí la palabra retribución es diferente a la palabra recompensa. En el caso de los cristianos, no se le habla de esa palabra retribución, que tiene que ver, la palabra retribución, para que más o menos entiendan, en el griego, que es ekdikesis. Ekdikesis es venganza
castigo. Algunos no entienden el concepto de venganza y de castigo como vindicación, pero lo que significa es hacer justicia o una justicia vengativa. En este sentido, es un castigo del mal. Eso es lo que se llama retribución. Y dice que Él viene para dar retribución. Hay un castigo que es retributivo, es decir, conforme a sus obras. Muy distinto a lo que sucede en el arrebatamiento, que es recompensa. Allá aparece también otra palabra que es galardón. Recompensa es antoapodoma, es una recompensa, que es si hay un juicio, pero para recompensar por el trabajo, por sus obras. Ese es el caso del cristiano. Y galardón, que también, estas dos palabras de recompensa y galardón, y no retribución, es lo que van a recibir los creyentes en el arrebatamiento. Por lo tanto, quiere decir que este pasaje se centra en la venida de Cristo en gloria. Así que vamos a ir leyéndolo. 2 Tesalonicenses capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, donde ya se nos empieza a decir, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y por allá vamos a ir dando la apertura para esto. Mira, tal como la venida del Señor en el Antiguo Testamento era presentada mayormente como una sola. O sea, cuando se habla, si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la venida del Señor se habla en términos de una venida. No se distingue entre una primera y una segunda venida de Cristo. Eso es en la descripción profética, pero en su cumplimiento ya en el Nuevo Testamento resulta en dos entregas. En una primera venida cuando viene como cordero, y en una segunda venida cuando viene como león. O sea, en una viene como siervo y en una viene como rey. Entre esas dos, primera y segunda venida, los separa el periodo de la iglesia. Así que está la primera venida como cordero, como siervo. Hay un periodo que es el de la iglesia, y viene la segunda venida como león, es decir, como rey. Y entonces allí concluye el programa de la segunda venida. Bueno, de igual manera, así es presentado la segunda venida. La segunda venida, se usa el concepto segunda venida para llamarle a todo el programa de su venida como rey. Y en este proceso de su venida como rey hay un jarpazo, y también que es, podemos decir, lo que involucra solamente a los santos, a su iglesia. De modo que allí no puede cumplirse lo que Tesalonicenses habla de retribución, sino que hay recompensa, hay galardón, pero no hay retribución, es decir, castigo punitivo del pecado, de los pecadores completamente. Eso tendría que ser hasta la segunda venida de Cristo, y esto en gloria. Y esto es lo que vamos a estar analizando en este momento, pero cuando se habla de la segunda venida, es un todo que involucra tanto el arrebatamiento de la iglesia, que está enfocado a los santos creyentes, como también la epifanía o manifestación gloriosa para juzgar a los pecadores. Así que en el Nuevo Testamento tenemos dos cuadros pintados que no parecen ser los mismos. Estas dos descripciones que podríamos decir que aparecen aquí, diferentes de la venida de Cristo, apuntan a dos eventos separados que les llamamos, a uno el rapto de la iglesia y a otro la venida gloriosa, o sea, para manifestar e instalar su reino. La primera, a Tesalonicenses, que vimos en el video anterior, que lo recomiendo que vean porque hablamos allá del jarpazo, del arrebatamiento, se enfoca primero en Tesalonicenses a hablar con detalle el tema del rapto. Ya la segunda epístola Tesalonicenses se ocupa de explicar también con detalle la segunda venida. Como vamos a ver, el capítulo 1 de este segundo Tesalonicenses habla de esta segunda venida en gloria. Están separados por un tiempo suficiente, podríamos decir, como para que fuesen confundidos por una, la primera carta de Tesalonicenses y la segunda carta
tienen una separación de tiempo. Entre esa primera carta y la segunda carta hubo una pseudo carta. Fíjense bien, voy a volver a repetir esto que estoy diciendo. La primera de Tesalonicenses, donde les habló del rapto. Después, antes de escribir la segunda Tesalonicenses que está en nuestras Biblias, hubo un pseudo escrito que a nombre de Pablo les iba a explicar que ellos ya estaban viviendo en la tribulación, en la gran tribulación, y que estaban viviendo ya en el día del Señor, y que por lo tanto el arrebatamiento y la segunda venida es la misma. Eso trajo confusión a los oyentes, de modo que Pablo tiene que escribir esta segunda epístola donde desmiente y dice: yo no he escrito otra más que la primera carta. Y si alguien recibió una carta como si fuera nuestra, en el sentido de que estamos ya en el día del Señor, la gran tribulación, y que sigue la segunda venida con el arrebatamiento, si alguien les escribió esto, está equivocado. Yo no les he dicho. Acuérdense de lo que les dije cuando estaba con ustedes. Eso es lo que estaba sucediendo. Y entonces, de alguna manera, estaba cambiando lo que había explicado ya en su primera venida y también en sus 3 meses que estuvo con ellos, en la cual su énfasis estaba ahora en la segunda venida gloriosa, y lo iba a detallar. En esta segunda carta entonces se concentra también en la segunda venida de Cristo, pero ya no exactamente del harpazo, porque ellos ya conocen con detalle qué es el harpazo, sino en la epifanía, que significa su manifestación en gloria o regreso glorioso, y ubica la gran tribulación escatológica antes de la epifanía, porque ese es el propósito que él quiere mostrarles, que va a haber una gran tribulación el día del Señor y después viene la epifanía, y la epifanía va a ser para que sean enjuiciados todos sus perseguidores. Así les asegura que esa supuesta carta que circulaba por ahí, que era falsa, no es algo que él había mandado. Ustedes lo pueden leer, eso que estoy diciendo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pero en el capítulo 1, que es donde está hablando, la iglesia de Tesalónica ya atravesaba una persecución. Ustedes lo pueden leer desde los primeros versículos del capítulo 1. Una persecución tan grande que algunos ya estaban confundidos pensando que ya estaban atravesando por la gran tribulación. Mira, casi lo mismo que pasó con el tema de la pandemia. Cuando llegó el tema de la pandemia, muchos incluso cambiaron su postura a post-tribulacionista, porque dijeron: la pandemia ya es la gran tribulación, y ya el rapto no puede ser pre-tribulación, porque la pandemia ya, incluso algunos ya hasta pusieron: estamos en el 5º sello, ya anunciaban, ya estamos en el 6º sello, ya estamos en la segunda trompeta, ya estamos, y unos ya llegaron hasta las copas de ira. Y esto es lo que le estaba pasando precisamente a la iglesia de Tesalónica. Ya ellos les decían, los de las cartas, pseudo cartas de Pablo, a nombre de Pablo, que ya estaban en la gran tribulación o atravesando el día del Señor, aunque ellos entendían, por ejemplo, el concepto al que le llaman más bien el día del Señor, más que nada es en la segunda parte de la gran tribulación, aunque toda la tribulación es entendida como el día de ira, pero en especial se referían a eso después de la abominación desoladora. Y esto es lo que ellos estaban pensando, que ya estaba cerca el día del Señor, y estaban ya ellos viviendo la primera parte de la gran tribulación. Pablo les escribe para animarlos que en medio de los sufrimientos ellos deben de permanecer fieles al Señor en este periodo, porque todavía no estaban en la gran tribulación. Y eso es lo que él quiere mostrarles. De hecho, para que más o menos tengan una idea de la carta, la segunda Tesalonicenses, este panorama general, en el capítulo 1 les escribe: en medio de los sufrimientos ellos deben de ser fieles. En el capítulo 2 les aclara que no están todavía en el día del Señor, todavía no es la gran tribulación, que no se estresen antes de tiempo. Y el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses les muestra los pasos prácticos para permanecer en la vida cristiana esperando la manifestación del Señor. Pero en este capítulo 1, lo primero que hace es explicarles cuáles son los propósitos. Es importante que yo lo diga, Les explica en el capítulo 1 que vamos a leer
¿Cuáles son los propósitos de las leves tribulaciones momentáneas? Y como lo explica en 2 de Corintios 4:17, apunten ese texto, 2 de Corintios 4:17, cuando alguien diga, los cristianos tenemos que atravesar por la gran tribulación, porque si no somos cobardes. No, a ver, una cosa es la gran tribulación, que es la ira del Cordero, que es el día del Señor, y otra cosa diferente son las tribulaciones. Y Pablo le llama al sufrimiento del tiempo de la iglesia, que la iglesia tiene que atravesar debido a la cizaña. Le llama en 2 de Corintios 4:17 leves tribulaciones momentáneas. ¿Por qué le llama leves tribulaciones momentáneas? Porque esas son tribulaciones, pero no es la gran tribulación, porque la naturaleza de la gran tribulación es la ira, y el Señor no nos puso para ira. Él no derrama su ira sobre la iglesia. De hecho, quiero decirles esto, para que los juicios de la tribulación sean derramados, la iglesia tiene que estar rodeando al Cordero, porque ella tiene que ser testiga de que el Cordero es digno de desatar los sellos, porque ella va a decir, Él es digno porque murió por mí y con su sangre nos ha redimido. O sea, y la redención allá tiene que ver con la redención de su cuerpo, es decir, son los primeros glorificados que van a atestiguar alrededor del Cordero que el Cordero es digno de derramar su ira. Y eso es un tema que, claro, voy a explicar en otro momento, pero es una idea para que tengan qué es lo importante aquí, ¿no? En este capítulo 1, lo primero que les hace es explicarles cuál es el sentido de esas leves tribulaciones momentáneas. Y les habla, por ejemplo, en los versículos 3 y 4 del sufrimiento, nos ayuda a crecer, porque no es un juicio de Dios sobre la iglesia. Aquí la diferencia es la naturaleza de la gran tribulación, es un juicio. Los sufrimientos que la iglesia atraviesa, la naturaleza no es juicio, sino que tienen la intención de, sí puede ser correctivos, pero no son punitivos, es decir, no tienen el propósito de castigar a la iglesia, de ser enjuiciada, no, es totalmente diferente esa naturaleza. Luego, el sufrimiento prepara para la gloria venidera, según en los versículos 5 al 10, que es lo que vamos a ver, y el sufrimiento glorifica a Cristo hoy, según los versículos 11 al 12. O sea, que el sufrimiento es totalmente diferente al propósito que tiene la gran tribulación, el sufrimiento presente. Por lo tanto, las naturalezas de esos sufrimientos son completamente diferentes, porque estos sufrimientos son formativos y preparativos para la iglesia. En esta oportunidad vamos a profundizar en la segunda parte, donde dice el sufrimiento prepara para la gloria venidera. Este propósito de sufrimiento del cristiano, el sufrimiento prepara para la gloria venidera. Versículos 5 al 10 del capítulo 1 de 2. Todo cristiano debe pasar tribulaciones, mas no es la gran tribulación que tiene un propósito de juicio y de ira. Nosotros no estamos para ira. Esta porción nos habla del significado de las experiencias presentes de los creyentes, así como algunos acontecimientos proféticos que han de acontecer afectando a toda la humanidad. Y las he dividido en 5 partes. Quédense, porque van a aprender varios conceptos muy, pero muy importantes que les va a abrir el panorama escatológico. Primero, vamos a hablarle de 5 partes, ¿no? Primero, las actuales tribulaciones que soportan los cristianos. ¿Qué son esas tribulaciones? A diferencia de la gran tribulación, y eso está en el versículo 5. Luego, el pago de la tribulación a los que los atribulan. Dios les va a dar un pago, una retribución a aquellos que atribulan hoy a la iglesia. 3, el reposo de los que padecen por su causa, en el versículo 7, y ahí vamos a explicar cuándo va a suceder ese reposo, cuándo va a ser manifestado, más que nada, porque ahí la palabra es retribución, va a ser manifestado ese reposo ante los ojos del mundo. Y 4, la retribución de los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio. Allí vamos a hablar incluso de un concepto que dice que sufrirán pena de eterna perdición, y vamos a ver si realmente hay una aniquilación o qué es lo que pasa. Así que vamos, no se vayan, porque esto va a estar súper interesante. Y en quinto lugar, vamos a hablar de la venida de Cristo para ser glorificado
en sus santos. ¿Y en qué sentido y cómo va a ser glorificado en su segunda venida en sus santos? Esto va a estar hermoso. Así que vamos a comenzar con el versículo 5, si ustedes tienen allá a mano, con el versículo 5, donde dice que esto es una demostración del juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Las actuales tribulaciones que soportan los cristianos, todas las tribulaciones y todas las persecuciones que actualmente soporta el cristiano, son calificadas como leves tribulaciones momentáneas, según de Corintios 4:17. El apóstol no mira el sufrimiento como una carga, sino lo mira como una bendición y un privilegio. No así la gran tribulación. La gran tribulación es un juicio. Además, es una prueba de autenticidad de la fe. Un creyente es probado en su fe, ya que la constancia de su resistencia, el creyente que resiste, es una señal que es característica de aquellos que pertenecen al reino de Dios, tal como los perseguidores de la justicia divina son manifestados allá, salen a la luz quiénes son los enemigos de Cristo. Paciencia es ser colocado debajo de algo, colocarse debajo de eso y no tratar de librarse de su responsabilidad. Eso es paciencia. Paciencia es decir, aquí estoy soportando esto que colocaron aquí encima de mí y aquí estoy, me mantengo firme. De allá que la palabra paciencia también está relacionada con soporte, y el soporte es la función que hacen las columnas que soportan el techo. El cristiano no está solo en sus tribulaciones, siempre, continuamente hay un creyente al lado de él que está sufriendo con él, pero sobre todo, Pedro dice que Cristo está sufriendo con él al lado. El motivo de las persecuciones de hoy es incomodar a los cristianos para que sepan que este mundo no es su hogar. Si tú sufres es porque hay un propósito, y el propósito es que no se te olvide que aquí estamos de paso. Todas las circunstancias, los efectos de la caída, las consecuencias de la caída, las vamos a vivir al día a día. ¿Para qué? Para que recordemos que este mundo no es nuestro hogar. El hecho de que los tesalonicenses estaban manteniéndose con tanta firmeza en medio de la persecución, eso indicaba del justo trato de Dios. Él los estaba fortaleciendo, los estaba sosteniendo, les estaba dando de su fortaleza. Sin su poder, ¿quién de nosotros iba a mantenerse firme en medio de una situación así? Dígame, ¿alguno de los tesalonicenses se mantendría firme? ¿Quién podía soportar el tema de los sufrimientos? ¿Cómo es que los soportamos? Por la gracia y el poder de Dios que estamos firmes hasta hoy. Y el término prueba, que es la palabra endeigma, es un indicio seguro, un resultado alcanzado. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. La dificultad está en hallar qué es lo que la prueba que el juicio de Dios es justo, ya que el juicio definitivamente es futuro. ¿Y a qué está haciendo referencia? ¿Qué incluye? Incluye tanto la ley de la formación como la ley de la compensación. Yo voy a volver a repetir esto. La prueba incluye la ley de la formación y la ley de la compensación. Cuando hablamos de la ley de la formación, consiste en que Dios perfecciona, nos forma. A través de la prueba nos está dando forma. Porque como el cincel y el martillo en manos de aquel artista, que cada golpe va quitándole todas esas asperezas, todas aquellas cosas que no necesita esa piedra para poder relucir aquel artista lo que quiere que resalte, la imagen que quiera que resalte. No sufren para ganar el reino, sino que sufren por causa del reino. Están siendo formados, y esto se llama la ley de la formación dentro del concepto de el sufrimiento. Pero también está la ley de la compensación, es decir, la acción de remuneración de Dios. No solamente te está formando, sino que en medio de los sufrimientos, fíjate qué interesante, son dos cosas que tú estás en ventaja cuando sufres.
por causa del evangelio. No estoy diciendo que sufres por tus pecados. Estoy hablando de por causa del evangelio, por tu fe, por mantenerte firme. Lo primero es que Dios te está formando. Y lo segundo es que en medio de ese sufrimiento va a haber una recompensa, no sobre esta tierra, sino que es la remuneración que tiene que ver con el castigo punitivo para los que te oprimen. Y esto es lo que el apóstol está anunciando, que aquellos que sufren por causa del evangelio, pero que van a ver la recompensa del Señor sobre los que lo oprimen. El juicio ha comenzado. Es de hecho de que los adversarios están llenando la medida de su culpabilidad, el vaso que se les va a ser derramado, ellos lo están llenando, aunque su consumación va a ser en la parucía de Cristo, en la manifestación gloriosa, pero ellos ya empezaron a llenar el vaso de la ira de Dios que se les va a derramar. Su heroica resistencia de estos tesalonicenses estaban demostrando que ellos, para ellos puedo decir, el mundo no era digno de ellos. No es un mérito personal o una forma de ganar el reino, no, porque solo podemos entrar al reino por los méritos de Cristo. Pero podemos decir que se demuestra que quiénes son los que van a entrar en ese reino, que se mantienen firmes en medio de las tribulaciones. Sufrir por Cristo es un don. Tampoco estoy diciendo que busquemos sufrir y que el creyente está buscando que sea incómodo y que sea sufrimiento y buscar. No, esa forma no es lo que se está expresando, que busquemos la mala vida para decir que estoy sufriendo por causa de Cristo, o busquemos que nos persigan. Eso no es el punto. Ese no es el sufrimiento por causa de Cristo. Cuando Pablo dijo que debían ser tenidos por dignos del reino de Dios, no sugería que podían ganarse un lugar en el cielo con sus méritos. La palabra digno, cuando dice que sean tenidos por dignos, el griego es katataxio, que quiere decir estimar enteramente. Eso es importante, estimarse como un derecho, no como un derecho apropiado, sino habla de idoneidad. Idoneidad, cuando dice que sean dignos, que sean idóneos, que cuando ustedes están pasando por el proceso de sufrimiento, no pierdan de vista su formación, se mantengan con esa dignidad. Nada les puede cambiar su dignidad. Ustedes manténganse con la frente en alto, manténganse dignos de ese proceso de sufrimiento. Y esa es la palabra digno, que también literalmente, que aquí la palabra lo que significa es a favor del cual estáis sufriendo. Que seáis dignos o a favor del cual estáis sufriendo. Tiene que ver con la responsabilidad humana. Pero no hay mérito en ello. Él nos hizo aptos debido a lo que hizo por nosotros en su obra en la cruz y su resurrección. Fuera de Él no tenemos nada, ni antes ni después de conocerle. Lo que hace Dios es dejar que su pueblo pase por tribulaciones para desarrollar en ellos toda la excelencia moral que Él está buscando. O sea, están escondidos, pero la falta de esos procesos nos los impiden aflorar. ¿Cuándo vas a sacar a flote el carácter que Dios está formando en ti? Cuando pases por ese proceso. La prueba produce paciencia o carácter que los hace ciudadanos con esa dignidad de entrar en el reino. Aunque los hombres son justificados por fe, todos son juzgados por sus obras. De ahí que el creyente se mantiene sirviendo fiel a Dios, porque va a ser recompensado. Los creyentes que sufrían tenían como privilegio el ser dignos, el padecer por su nombre. Esto no es añadir nada a la salvación, sino que la cruz nos hace dignos de nuestra posición en el reino. Pero la paciencia y la fe del creyente en la aflicción manifiesta que habían sido hechos dignos. El apóstol les había enseñado en su primera carta que su regreso, Cristo les traería libertad de sus persecuciones cuando Él venga en gloria, lo cual mantuvo constantemente en espera de la venida inminente. ¿Cuándo va a llegar el Señor para que nos libre de las tribulaciones? Pero ahora ya les estaba enseñando que no era la recompensa final en el arrebatamiento,
sino que hasta que se manifieste en gloria, cuando se manifieste en gloria, va a ser el momento cuando todos van a ver esa recompensa, que el arrebatamiento va a ser la relación de Cristo viene a buscar a su iglesia y la va a recompensar, pero la retribución para la iglesia, el mostrarle ante todos que se hace justicia en contra de los paganos, en contra de los que lo afligieron, va a ser en su manifestación gloriosa. Y esto es lo que aquí aparece del tema del sufrimiento. Vamos al versículo 6, donde se habla del pago o tribulación a los que atribulan. Esto es algo muy interesante del tema versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Vamos a ver, aunque el tema de la retribución de los justos que sufren era importante en la iglesia, influida del pensamiento judío, su estudio del Antiguo Testamento les lleva a la comprensión de que al final de los días, Dios no solo libraría a los suyos, que es la esperanza ligada a la resurrección que nos va a librar de la ira venidera, sino que también, aparte de que los va a librar de la ira, aparte de eso, castigaría a sus perseguidores en los dolores mesiánicos como dolores de parto que precederían a la era del reino. Es por eso que nosotros estamos seguros que la iglesia no pasa por la gran tribulación, porque ese es el periodo de juicio, de ira en contra de aquellos que persiguen a la iglesia. Así que el reposo del pueblo de Dios no solamente consiste en su resurrección de la iglesia, no, incluye la reivindicación de sus perseguidores. Y esa reivindicación no sucede sino hasta la manifestación gloriosa, cuando viene el juicio que comienza en el periodo de la gran tribulación y culmina con la manifestación gloriosa, ese periodo de juicio. Justamente antes de la venida del Mesías, los moradores de la tierra recibirán los juicios de la gran tribulación, como lo menciona en Apocalipsis 7:14, se llama literalmente la tribulación la grande, que es una expresión técnico-profético para referirse al periodo escatológico futuro, al fin de esta era, que es distinto a los tiempos pasados y presentes. Hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de este periodo de ira, el día del Señor, con todos estos juicios. Esta tribulación, que vuelvo a decir, no es las tribulaciones comunes que vimos que pasa el creyente, porque la naturaleza es completamente diferente. No es formativa, sino que es punitiva, es decir, es de castigo. Esta tribulación, a lo que será entregado a los impíos, es en naturaleza, en intensidad, distinta a la gran tribulación, es distinta a la tribulación que pasamos los creyentes. Por eso se le llama gran tribulación. En la Segunda Guerra Mundial, muchos pensaban que ya estaban viviendo la gran tribulación, pero hay una interesante narración de un hermano de Gran Bretaña. Me gustaría que leérselas para que ustedes se den cuenta del testimonio de... A veces nos pensamos nosotros que es la gran tribulación y pensamos que vivimos la gran tribulación, pero quiero que escuchen esta lectura de un hermano de Gran Bretaña, que si ustedes hubieran estado en Gran Bretaña durante estos bombardeos y noche tras noche se tuvieran que refugiar en un túnel o sótano con muchas otras personas de su iglesia, y donde cada noche alguien llega con un ataque de histeria o lapsus nervioso total, usted hubiera creído que estaban en la gran tribulación. Luego pasó ese tiempo y las fuerzas aliadas comenzaron el ataque contra Alemania, y de seguro ahora ellos en Alemania pensarían que estaban en la gran tribulación, mientras que yo disfrutaba de un suculento alimento. Ya no, en Gran Bretaña no pasó eso, en la casa riendo con la familia, diciendo, si esto es la gran tribulación, que vengan más días como estos disfrutando su alimento, ¿no? Pero no sería así. Esto no es gran tribulación, pues
de ella, de la gran tribulación, seremos librados. Eso es lo que comenta. Y es verdad, porque muchos a lo mejor piensan, es que la iglesia en tal sitio está pasando persecuciones, por eso estamos en la gran tribulación. No, es que la tribulación es en todo el mundo y es un elemento mundial que va a venir sobre la faz de la tierra. Dios, entonces, ha señalado un tiempo. El sufrimiento y la gloria no pueden separarse, van juntos. De modo que la recompensa de estos santos que han sufrido no va a estar completa hasta que haya castigo sobre sus opresores. Y el motivo principal del sufrimiento presente, que es prepararnos para la gloria que se va a revelar, pero también para el juicio de aquellos que oprimen a la iglesia hoy. Esa perseverancia es el sufrimiento, un testimonio contra un mundo injusto. El versículo 6 comienza con la frase ¿por qué? Pero eige en griego es una expresión retórica que establece seguridad. Es decir, que está diciendo que viene sobre ellos un castigo. Hay una retribución segura. No habla de la ley del talión o lo que le llamamos la ley de la siembra y la cosecha que yo mencioné en la introducción. No de eso. El castigo es la otra mitad del pecado que evidencia la justicia de Dios, el cual será ejecutado sobre los hombres en la segunda venida gloriosa en llama de fuego y con los ángeles de su poder. Puede parecernos a algunos como que Dios no juzga al mundo por sus pecados e injusticia, pero la verdad es que Dios está preparando al malvado para el día del juicio según el Salmo 73. Sabiendo esto, podemos descansar en la confianza de que Dios recompensará o retribuirá, que es vengará justamente a la injusticia que está pasando en la iglesia o las iglesias del Señor. Lo va a hacer en contra del malo en la misma medida o forma como actuaron hoy contra la iglesia de Cristo. Y algunos ejemplos de esa justicia retributiva para que tengan la idea es, vean cómo es la justicia retributiva de Dios. Faraón ahogó a los niños de Israel y Dios lo ahogó a él en el Mar Rojo. Justicia retributiva. Judas traicionó a Jesús para que lo colgara en un madero y él se ahorcó en un árbol, en un madero. Saúl intentó matar a David con espada, pero Saúl es el mismo que murió por espada. Así que los pecadores cosecharon lo que sembraron. Exactamente, la justicia retributiva de Dios en el tiempo para la iglesia no se va a dar en este tiempo. Se va a dar en la manifestación gloriosa cuando venga en llama de fuego con los ángeles de su poder. Es el justo acto de Dios, presenta dos formas de justicia retributiva. Dos formas. Reposo para los perseguidos y castigo para los perseguidores. Reposo para los perseguidos y castigo para los perseguidores. Ahora, algo muy importante que debemos de saber, el tema de reposo. Ahorita vamos a entrar al tema de reposo. ¿Cuándo va a entrar en reposo? Ahorita lo vamos a discutir, pero primero vamos a ver el castigo de sus perseguidores. Queda demostrado el doble propósito de Dios al permitir la persecución de su pueblo. Primero, pone a prueba la actitud de su pueblo y segundo, manifiesta evidencias. Lo que está haciendo el Señor cuando permite la persecución está levantando evidencias para castigar al malo en el día del juicio a la cizaña. Entonces, hasta aquí ya vamos los dos puntos. Primer punto que hablamos de las tribulaciones y el segundo hablamos de la retribución. Ahora vamos a hablar del reposo que a los que padecen, versículo 7, reposo a los que padecen por causa de Cristo. Cristo mismo va a recompensar con reposo a los que padecen hoy por su causa. Este reposo es concedido por Cristo en su regreso glorioso. Dice el versículo 7, y a nosotros que sois, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Interesante este versículo 7, que aquí es donde ya empezamos a entrar en el tema de la escatología, de cuándo va a suceder, pues, este reposo. Ahora, este reposo, dice, daros reposo a ustedes que son atribulados, juntamente con nosotros, dice Pablo.
O sea, no aparte, sino junto. El reposo, a que aquí se menciona, que está indicando un reposo grupal, nosotros, indica un reposo en compañía, o sea, en colectivo, y con los atribulados de todos los tiempos. No solo un grupo va a pasar para ser recompensado ese reposo, porque si fuera así, lo que estuviera diciendo Pablo es que este reposo era exclusivamente para los de Tesalónica. No es exclusivamente para los de Tesalónica, sino es darles reposo a ustedes juntamente con nosotros. Es un reposo colectivo de la totalidad de la iglesia que son atribulados en todos los tiempos, con los atribulados de todos los tiempos, y no solo con un grupo que pase por un periodo específico de tribulación. Pablo, Silvano, Timoteo están incluidos. Mismo se incluye en ese reposo con nosotros, dice, siendo que compartían el padecimiento de Pablo. Los tesalonicenses así también compartían el reposo, el cual equivale a un relativo alivio después del trabajo y el conflicto. Pablo no está diciendo que los santos no tendrían alivio de sus pruebas hasta que Cristo venga en gloria, o vuelva del cielo en llama de fuego. Tampoco está negando el hecho de que cuando un creyente muere, obtiene reposo individual en ese momento. Yo quiero que hagan la diferencia, el reposo. Esto es clave para interpretar este pasaje. Saludos allá a Oscar Cocón, un abrazo aquí desde Cozumel, Oscar. Bueno, pues estamos aquí hablando de este reposo y quiero que lo entiendan bien, porque mira, muchos se confunden en esta parte y no entienden que aquí el reposo no se trata de un reposo individual. Porque miren, cuando un creyente cree en el Señor, dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 3 y 5, en ese momento entramos en el reposo. O sea, al momento de creer tú entras en el reposo. No de ese reposo está hablando. Tampoco está hablando de que un creyente cuando muere reposa de sus obras. Al momento de morir está reposando y deja de sufrir las tribulaciones. Es martirizado al momento de morir, entra en un reposo individual, desde luego. Sí, al momento de morir, pero no de ese reposo está hablando. Tampoco está diciendo que en el momento del arrebatamiento también vamos a entrar en ese reposo. También vamos a entrar en ese reposo, pero no a este se está refiriendo. ¿A qué reposo se está refiriendo? Al reposo que está relacionado con la retribución de los malos. Es el reposo colectivo. No está hablando aquí del arrebatamiento. De hecho, los hermanos tesalonicenses a los que Pablo les escribió ya habían muerto todos y han entrado en el reposo de sus tribulaciones individuales, de esas persecuciones. Ya entraron en ese reposo, pero no a ese reposo se está refiriendo. Ya están gozando del reposo de su tribulación en el cielo. Sus perseguidores también están muertos y están padeciendo en el Hades, pero no a eso se está refiriendo Pablo. El apóstol está describiendo condiciones que tendrán lugar con la venida gloriosa de Cristo a la tierra, cuando el reposo de los creyentes será abiertamente manifestado al mundo entero y el Señor va a evidenciar a esos malos, los va a castigar en frente de aquellos a los que oprimieron. Entonces ellos serán vindicados ante el mundo cuando sus enemigos sean castigados. Será cuando el mundo, de hecho Apocalipsis 6, 9 al 11, ¿se acuerdan del quinto sello cuando dice, y oraban y clamaban a Dios, Señor justo y verdadero, hasta cuándo vengas nuestra sangre? Decían, ¿se acuerdan ustedes? Porque eso va a estar hablando de la segunda venida gloriosa. O sea, cuánto más la espera de la segunda venida gloriosa, que hay un tiempo también para eso. Será cuando el mundo verá que los tesalonicenses tenían razón y que sus perseguidores actuaron injustamente contra ellos. Los santos serán vistos gozando del reposo cuando vuelva Cristo en gloria. Su reposo será exhibido públicamente, no en el rapto, sino en la segunda venida gloriosa. Esto es importante que lo sepan. En este caso, no con relación a la venida a buscar a sus santos que guardan su venida inminente, sino está hablando de su venida en llamas de fuego al final de la gran tribulación. Tanto la
retribución para los impíos, como el reposo de los creyentes, se incluye en su venida. Está indicando claramente cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en gloria y con los ángeles de su poder. Así lo menciona. Y si se compara con el versículo 10, se entiende que santos incluye a sus servidores que fueron incentivados a vivir santamente para ese día, no solamente los ángeles, lo cual indica que antes que venga con ellos, primero va a venir por ellos. La Epifanía será el día de la manifestación de los hijos de Dios que regresarán con Cristo, y ahí se va a cumplir Romanos 8:19, el día de la manifestación de los hijos de Dios, cuando públicamente serán presentados delante del mundo, y es la honra que van a recibir, glorificados. La parucía aquí es vista como una revelación, apocalipsis, el desvelamiento del Mesías. En ese momento se dará el pago a los perseguidores y reposo de las persecuciones a su pueblo. Quiero leerlo, el versículo 7, de nuevo, comparado con el versículo 10, y vamos a hacer la interpretación de estos dos versículos. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice el versículo 10. Hay dos probables interpretaciones respecto a este versículo 7 y el versículo 10. Lo voy a presentar, esas dos probables interpretaciones que se tienen de esos versículos. Primero, algunos entienden que esto se trata de dos aspectos diferentes de la parucía, que es decir, la propuesta de que cada evento, el del versículo 7 y el del versículo 10, son dos fases diferentes de la parucía. Algunos dicen que el 7 es el rapto y el 10 su manifestación gloriosa, es el harpazo, el versículo 7, y el 10 en la epifanía. En este sentido, lo interpretan de esta manera. Distinguen el uso de la cláusula temporal cuando se manifieste, por los pronombres vosotros y nosotros. Es interesante porque habla de vosotros y nosotros como esa parte que le pertenece al versículo 7, en tanto el versículo 9, lo que son los correspondientes pronombres que se utilizan es los cuales, y los cuales en el versículo 9 lo ubica precisamente para aquellos que están condenados en el versículo 10. El versículo 7 hay un apocalipsis, es decir, una revelación. Se trata de la revelación para dar reposo a su pueblo. Ese acontecimiento es para vosotros y para nosotros, dice Pablo. Este es el reposo para su pueblo, el versículo 7, entonces es el harpazo. Y el versículo 10, según esta interpretación, el término venida, que allá es el Jomai y el Tei, cuando venga, se trata de su llegada para enjuiciar a los perseguidores, y por lo tanto ahí se trata de la epifanía, dice esta interpretación. Este acontecimiento está reservado para los pronombres que dice los cuales. Este es el juicio para los incrédulos. Entonces, esta interpretación dice que el versículo 7 es el harpazo y el versículo 10 es la manifestación gloriosa. La otra interpretación dice que ambos versículos, el 7 y el 10, hablan de la epifanía de la parucía. Y esta interpretación, que posiblemente la más probable, afirma que toda esta porción está hablando de la epifanía, no del harpazo, y que el harpazo aquí no está mencionado como tal, porque lo que se está dando énfasis es en la retribución. Amén, dice Jade Esmeralda. Saludos aquí de este Cozumel. Bueno, pues ahí estamos. La revelación, dice en esta interpretación, será desde el cielo, o Uranón, refiriéndose al lugar con los ángeles de su poder, refiriéndose a la compañía, y en llama de fuego, refiriéndose a lo que le caracteriza esta venida. Vuelvo a reiterar, o Uranón se refiere al lugar de origen donde viene. Con los ángeles habla de su compañía, y en llama de fuego, lo que caracteriza a esa manifestación o epifanía. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar
también muy en cuenta. Cristo será revelado, y aquí la palabra revelado es apocalipsis, ya no humilde como en su primera venida, como siervo, como cordero, sino que ahora se va a revelar en llama de fuego, como rey triunfante, con sus seguidores en el fin del siglo, que aquí está implicado. Cuando sea revelado, indica el tiempo exacto, no antes ni después. ¿Cómo va a ser revelado? Va a ser revelado como rey de reyes. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí se nos cortó el audio porque nos anda fallando un poco el internet. Hay una pregunta que dejó por allá nuestro hermano Oscar Cocón. Quiero responderlo, comenzar con esta respuesta sobre el reposo que habla Hebreos. El reposo que habla Hebreos no es cuando morimos. Este reposo que habla Hebreos es que en el 4.3, si quieren localizarlo, estamos hablando de Hebreos, capítulo 4, versículo 3. En esta porción dice de esa manera, óigalo bien, ¿en qué momento? Dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de la fe en los que lo oyeren. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, el reposo que habla Hebreos habla de aquellos que han creído. En el momento mismo de creer, entramos en el reposo. El reposo de los creyentes que mueren en el Señor, que se refiere a la muerte, en el momento de morir, duermen en el Señor. Ese es otro reposo. De hecho, en el momento del arrebatamiento vamos a disfrutar de este reposo. Pero el reposo que habla aquí en segunda de Tesalonicenses 1:7 es un reposo colectivo. En este sentido es algo muy importante decir, y se trata de el reposo que está ligado a la vindicación de los que los oprimen. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué razón? Porque no hay que confundir este momento de la vindicación, que es en el momento cuando se va a hacer público ante todos la justicia en contra de los adversarios de la iglesia. Entonces, esto es algo muy importante. Aquí lo que se está enfatizando el apóstol es que cuando el Señor derrame juicio sobre sus adversarios, el mundo verá a los santos gozando del reposo, los va a ver. Es decir, que el momento de la verdadera justicia retributiva de parte de Dios será cuando sea revelado el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, quienes reunirán al pueblo disperso de Israel en ese momento y lo van a traer, no a la iglesia. Esto es algo muy importante también decirlo. El hecho de mencionar a los ángeles está indicando juicios apocalípticos que ellos siempre median en los castigos de Dios por el pecado, porque ellos ejercen juicio en mandato divino. Su revelación aquí no será en gracia y misericordia como ahora es dado a conocer en este periodo de tiempo, sino en llama de fuego. A esto se refiere, por lo tanto, la segunda venida. Vamos a la parte número 4 de esta enseñanza. Recuerden que se cortó y regresamos, así que en la parte número 4 se habla de la retribución de los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio. Vamos a ver que son los versículos 8 al 9. Estamos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8 y 9, y lo voy a leer para que veamos qué versículos vamos a estar en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo voy a explicar, tiene muchísima tela de dónde cortar, así que vamos a entrar. Cuando Cristo venga a la tierra con su iglesia en la manifestación gloriosa de la segunda venida, va a juzgar a los malos
que estén vivos sobre la tierra. Ojo, no a todos los muertos, sino a los que estén vivos sobre la tierra. Sobre estos es que se va a ejecutar el justo juicio de Dios que se está anunciando aquí en Tesalonicenses. El día de gracia habrá pasado. Va a iniciar el día del Señor en llama de fuego, que ahí está. Y cuando ese día inicie, va a tener diferentes características hasta que Él se manifieste en llama de fuego. Los negligentes van a sufrir el infierno eterno por dos razones. Ahí dice, a los que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son los que no conocieron a Dios? Aquí se habla de una ignorancia voluntaria. No es que no supieron, es que ellos no quisieron conocer a Dios. Ellos son los que han rechazado el conocimiento del verdadero Dios según han sido revelados en la creación y en la conciencia. El sentido de conocer no debe entenderse como un mero sentido intelectual, sino que incluye un sentido afectivo y experimental. No quieren experimentar a Dios porque simplemente no les da la gana. Eso es la palabra que no conocieron a Dios aquí. Es ignorancia voluntaria. No es que una ignorancia porque de alguna manera nadie me habló. No. Aquí es una ignorancia voluntaria. No quisieron. No es que no pudieron. No quisieron. Segundo, y no obedecieron a Dios. La obediencia voluntaria. Son dos cosas. Ignorancia voluntaria y desobediencia voluntaria. No obedecieron a Dios. Esto se trata de un grupo más endurecido, ya que la desobediencia voluntaria aquí es de gente que conoce del Evangelio, pero no le da la gana obedecerlo. El Evangelio no es simplemente una declaración de hechos, sino una persona que hay que obedecer. Y si tú no obedeces a esa persona, podrás conocer miles de textos en tu cerebro, pero si no lo obedeces, no tiene ningún caso. La fe en el Nuevo Testamento significa obediencia. Fe en el Nuevo Testamento incluye obediencia. Tanto los judíos como instigadores, como los gentiles como autoridades, politarcas, estuvieron implicados en los que persiguieron a los de Tesalónica. Por eso a esos dos grupos son mencionados aquí. ¿Por qué? Los dos grupos están incluidos, tanto judíos desobedientes como gentiles que no conocieron a Dios. Los gentiles demuestran ignorancia, en tanto los judíos son culpables de voluntaria desobediencia, porque ellos sí conocieron qué es la voluntad de Dios, pero los desobedecieron. Dios manda a los hombres que se arrepientan. Rechazar a Cristo es desobediencia. Aunque el mundo no esté listo para la súbita venida de Cristo, que aquí se nos está mencionando. Esto es algo muy importante que hay que también entender que aquí se está dando, que bueno, pues es importante que sepamos. Miren esto, aunque el mundo no esté listo para la súbita venida de Cristo, Él va a regresar, y si los toma desprevenido, pues ya es un asunto también de ellos. Llama de fuego, que aquí se hace es una referencia al contraste de la Shekinah. Recuerden ustedes que en el desierto, durante el día una nube los protegía, y en la noche llama o columna de fuego estaba sobre ellos. Por lo tanto, eso habla de la presencia de Dios, siendo una imagen de juicio a punto de desencadenarse, y los tomará desprevenidos porque ellos no quisieron simplemente prepararse. Entonces aquí es importante, la retribución no es baja pasión o venganza. Cuando se habla de retribución, no es porque Dios va a juzgar como juzgan los hombres, sino que es un justo pago que le va a dar a cada uno conforme hayan ellos actuado en contra de la iglesia. No es un pensamiento de desquite, sino aplicación del castigo que demanda su carácter justo, porque no dejará sin castigo al culpable. Un Dios que no castiga el pecado no es un Dios en absoluto. El verdadero Dios es santo y debe hacer lo que es moralmente recto. El versículo 9 inicia con el pronombre griego los cuales, cuyo sentido es
los que pertenecen a esta clase de personas, eso es lo que está diciendo el texto, quienes pertenecen a este catálogo de personas, de ellos está hablando el versículo en su fin, sufrirán pena. La palabra pena que aquí está puesto como un futuro activo del griego tino, pagar la pena, pagarán pena. Es un derecho de justicia que van a padecer. Cuando dice sufrirán pena, es pagarán pena. En otras palabras, se les va a hacer el juicio y ellos van a pagar ese juicio que se les va a hacer. El término destrucción eterna para describir el castigo, que aquí es donde, ojo, me gustaría que le presten mucha atención a esto, porque el término destrucción eterna para describir su castigo puede significar ciertamente edades de duración limitada, pero aquí simplemente, literalmente dice por toda la edad. Eso es lo que significa cuando dice destrucción eterna es por toda la edad. ¿Y qué es lo que nos dice que no va a tener fin? Porque se trata de la edad sin fin, de la última edad, de la edad que no tendrá fin, o sea, de la edad eterna. Por lo tanto, todo lo que dura esa edad, si esa edad es eterna, eso es lo que va a durar toda la edad. La destrucción eterna es la destrucción por toda esa edad, es decir, por toda la eternidad. Perdición no es aniquilación. Y es importante el concepto perdición, no aniquilación, sino la palabra perdición aquí es ruina o pérdida del bienestar, que significa estar separado. De hecho, hay una expresión epexegética aquí, es decir, explicativa, muy claramente, donde se muestra que esa eterna perdición hace referencia a los tiempos por venir, cuya connotación implica algo final, consiste en ser alejado de la presencia de aquel que es el manantial de la vida, y por esa razón, pena de eterna perdición, que allí se está mencionando. Dios vuelve su presencia o quita su presencia, su rostro ante los malvados. Es una frase semita que significa sufrimiento eterno. O sea, aquí en este sentido es así que no es el final de esos pecadores. Cuando dice pena de eterna perdición, no es el final de los pecadores, porque ellos, es importante notar esta cláusula que está en este contexto de 2 Tesalonicenses capítulo 1, está hablando en el contexto de la segunda venida, no en el contexto del juicio final, porque los que van a ser juzgados son aquellos que estén vivos cuando Cristo venga y se manifiesta en gloria con los ángeles en su poder. Por lo tanto, estos van a ser enjuiciados y enviados al Hades, pero todavía después del milenio van a ser levantados para ser enjuiciados. Por lo tanto, este versículo ni siquiera es el final, porque ya ellos entran en juicio para ser condenados eternamente. Entonces, algo muy interesante en ese sentido. Así que no es el final. Todavía después del milenio van a ser enjuiciados, porque ellos van a salir de sus tumbas del Hades y van a ser enjuiciados y lanzados al lago de fuego eterno. La perdición de los enemigos del Señor al final de la tribulación será una exhibición pública de la condenación de todos los que han afligido al pueblo de Dios. O sea, una sentencia y un castigo ejemplar que se va a dar para aquellos que atormentaron y que persiguieron al pueblo de Dios. La venida de Cristo para reinar es en un tiempo de manifestación. Todo lo que siempre ha sido cierto será desvelado. Allí va a haber revelación, por así decir. Será el tiempo de que todo se va a revelar. Y lo que van a ver todos es quiénes fueron los malvados que oprimieron al pueblo de Dios. Eso es lo que va a haber en ese momento. Comienza a cumplirse. Es desde el momento del arrebatamiento el reposo, pero cuando sea la venida de Cristo gloriosa, va a revelarse en la totalidad, y allí es donde el reposo grupal de todos los creyentes, los hijos de Dios, va a ser manifestado ante el mundo completo. El castigo de los malvados incluye su exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Es decir, morir sin Él es estar eternamente sin Él. El mismo texto explica qué significa sufrir pena de eterna condenación. Dice allá el versículo 8,
para dar retribución a los que no lo conocieron ni obedecieron al Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y viene la explicación, es decir, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No significa aniquilados, sino significa ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí está clarito. Entonces no hay una aniquilación de los pecadores, sino son excluidos de la presencia del Señor. Bien, vamos a la quinta parte y última de este pasaje, que es el versículo 10, que habla de la venida de Cristo para ser glorificado. En el versículo 10, cuando venga Jesucristo para ser glorificado en aquel día en sus santos. Cuando venga Jesucristo, aquí, es decir, cuando llegue, cuando arribe. Estas son las expresiones que está hablando, la segunda venida en gloria, y la preposición griega en, para ser glorificado en sus santos, es un prefijo en el verbo ser glorificado, con lo cual se pone el relieve que el Señor será glorificado en sus santos. Es una expresión muy importante que lo voy a explicar, como si estos fueran espejos que reflejan algo de la grandeza del Señor. Cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Bien interesante esto que está diciendo, ser glorificado en sus santos, es nosotros vamos a ser semejantes a Él, seremos su espejo. Y esa, como casi como lo que Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que nos vea estará viendo al Señor, en ese sentido de la gloria que vamos a tener en ese cuerpo glorificado. O sea, ser glorificado en sus santos no es lo mismo que ser glorificado por sus santos, porque ser glorificado por sus santos es lo que ahora hacemos, pero ser glorificado en sus santos vas a recibir honra por lo que ha hecho en y por medio de ellos. Será glorificado en la glorificación de sus santos, en su propia semejanza y gloria, porque vamos a ser semejantes a Él. Será admirado en la obra de gracia otorgada a sus santos, los que creen. Por tanto, la recompensa será nuestra, la gloria será suya. Vamos a tener un cuerpo glorificado, pero la gloria no la vamos a recibir nosotros, sino la gloria la va a recibir Él. Nosotros quedaremos saciados cuando le veamos como Él, y Él será glorificado cuando nos vean los demás cómo seremos semejantes. Y aquí hay algo muy importante lo que aquí está diciendo, porque lo que está diciendo es que las personas que sobrevivan y no tengan un cuerpo glorificado hasta ese momento van a admirar ese cuerpo glorificado que nosotros tenemos, y van a glorificar a Dios cuando vean cómo nos ha glorificado en este cuerpo. Así que no hay ningún problema de lo que la gente dice. A ver, oye, pero con el milenio ustedes creen que va a haber gente glorificada y gente no glorificada. Claro que sí, para que ellos puedan glorificar a Dios al mirar a sus santos glorificados. Segundo, admirando en todos los que creyeron. Y ser admirado en todos los que creyeron. La admiración es un asombro pavoroso que quita el aliento. Este asombro dará paso al regocijo imposible de imaginar, y los asombrosos espectadores van a quedar atónitos mirándonos, viéndonos. ¿Qué es lo que ha podido Él hacer con débiles seres humanos que ahora tienen un cuerpo, que puede viajar, que puede elevarse? Porque escuchen, la Nueva Jerusalén durante el tiempo del milenio, cuando Él venga y establezca su reino, la Nueva Jerusalén estará suspendida y las puertas de la ciudad no se cierran de noche y de día, y nosotros vamos a ser sacerdotes reales viniendo desde arriba, trayendo el mensaje de Dios y la administración de Dios, semejantes a los ángeles, con un cuerpo glorificado, y la gente que nos vea va a admirarse en sus santos, diciendo, ¿cómo es posible que puede pasar esto? ¿Cómo es que alguien puede volar con un cuerpo? Porque es el cuerpo glorificado. Va a ser glorificado el Señor en sus santos. Es solamente aquí donde la justicia de Dios será reivindicada, lo cual concuerda con otros pasajes que señalan que el reino será inaugurado por medio de juicio, y es precisamente en ese reino donde viene el reposo. Esto va a incluir a los ya acaecidos tesalonicenses, porque creyeron y recibieron testimonio de los apóstoles, y en el rapto ellos van a resucitar
Pero todavía en la segunda venida, cuando se manifiesten y cuando nos manifestemos todos, ahí es donde vamos a ser reivindicados en aquel día. El día de la intervención de Dios en los asuntos de los hombres. Cuando termina el día del hombre e inicia el día del Señor, desdoblado en el día de Cristo, el día de Jehová y el día de Dios. Y entonces, específicamente el día cuando venga en gloria, será el día de una equitativa retribución para los malos y recompensa para los creyentes. El tiempo de la glorificación del pueblo de Dios ante todos los hombres coincidirá con el tiempo de la restauración misma de la nación de Israel, cuando Dios volverá a reivindicarlos también a ellos, por lo cual será en su reino futuro. Estamos hablando de que cuando Cristo venga en gloria y establezca su reino, no en el arrebatamiento que fue antes. Esta glorificación está relacionada con la resurrección del cuerpo que recibieron en el rapto, pero será demostrada ante todos en su epifanía. Es decir, en el rapto eres resucitado y transformado, pero hasta que venga la epifanía, la manifestación gloriosa, es cuando todos van a ver cómo está tu cuerpo glorificado, admirados al mirar esa glorificación en su santo. Bien, vamos a ir concluyendo. Los salvos compartirán públicamente la gloria y triunfo el día de la manifestación gloriosa del Rey. Vuelvo a reiterar, todos los salvos de todas las épocas van a compartir públicamente la gloria y triunfo del día de la manifestación gloriosa del Rey. Tal como hemos señalado en otros estudios, tanto Apocalipsis, Revelación, Parusia, venida, faneró, erjomai, son vocablos que hablan de la venida de Cristo en general, usándose de manera intercambiable para hablar de su venida, por todos, por sus santos y con sus santos. La excepción se da en Harpazo, que solo se refiere a la venida por sus santos, y Epifanía, que solo se refiere a la venida con sus santos. Las dos palabras para hablar de este pasaje de la parusia son Apocalipsis en el versículo 7, el Tei en el versículo 10, que es venida. El segundo término se refiere, el Tei, se refiere solo a su manifestación gloriosa y guarda relación con su retribución sobre los impíos. En tanto, el primer término guarda aquí relación con los creyentes perseguidos y puede referirse ya a su regreso por sus santos como a su venida con sus santos, sin problema. El pasaje apoya cualquiera de las dos, pero en lo personal yo creo que se trata de la venida gloriosa, como lo hemos visto. La clave de la interpretación está en distinguir en dos grupos en el pasaje. Primero, los que son atribulados por creer, que recibirán reposo, vosotros y nosotros, en el versículo 7 y el 10, y los que os atribulan, que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio, que recibirán retribución. Esos son los cuales aparecen en los versículos 8 y 9. Así es como entendemos que para unos su venida es reposo y para otros es juicio o exclusión eterna de su presencia, primero en el Hades y luego en el juicio final en el Gehenna o el infierno. Parece mejor entenderlo así. Cuando los creyentes son arrebatados, sí entran al reposo, pero la exposición grupal y pública de el mismo sucede hasta la manifestación gloriosa, cuando culmine la justicia en contra de sus perseguidores, cuando Él viene en llama de fuego y gloria. A partir del juicio de estos inicuos, aliados de la bestia, se instala el reposo milenial que está anunciado, que coincide con el año de jubileo del reposo, que también es indicado. Bueno, pues con esto damos por terminado esta explicación. Yo espero que sirva mucho de análisis en sus estudios, y también para aquellos que piensan que 1 Tesalonicenses 1 está hablando del rapto porque es el reposo. Estamos hablando que el reposo que se está hablando es el que va a ser manifestado con la retribución, y es un reposo grupal, no individual. Así que bueno, pues Dios me lo bendiga. Saludos a todos y un abrazo desde Cozumel.